Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar a otro de los profetas menores, que es el profeta Abdías. Es el libro más pequeñito del Antiguo Testamento, tan solo es un capítulo y tiene 22 versículos, pero tiene mucha enseñanza. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en lo que dice Abdías 1:15. Y así dice la palabra de Dios: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Vamos a orar, hermanos, para dar paso a la enseñanza del día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias porque nos permites de nuevo estar reunidos. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante la semana. Que esta breve enseñanza sea para darte la gloria y la honra que solo tú mereces, y que estas palabras seas tú quien hable y no yo, y que caigan en nuestro corazón y puedan dar fruto en abundancia. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Abdías se le conoce como el profeta en contra de Edom. Ahorita vamos a recordar un poco quién era el reino de Edom. Edom era un reino que estaba al sur de Israel. Y recordando o como retomando, se acuerdan que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y la mayoría de los profetas que hemos venido estudiando estaban en el reino del sur. Y aquí otra vez la línea del tiempo que se ha venido presentando. Y Abdías lo podemos encontrar en esta parte, que vivió en el 841. Después de antes de la caída de Israel, y vivió en el reino del sur. Ahora vamos a ver quién fue Abdías. Abdías fue un profeta que predicó del 848 al 841 antes de Cristo. Fue uno de los primeros profetas, junto con el profeta Joel, que ejerció su ministerio profético en el reino de Edom. Durante el reinado de, Abdías estuvo durante el reinado del sur de Judá, y quien estaba reinando en ese tiempo era el rey Josafat. Es como se tiene en la historia. Ahora, como les menciono, el libro es muy pequeñito, te lo vamos a leer todo, tiene 22 versículos y se divide en dos. En la primera parte habla sobre el juicio sobre Edom, y en la segunda parte habla sobre el juicio de las naciones. Básicamente, el mensaje de Abdías se centró en el reino de Edom y dijo que iba a ser destruido completamente. Si nosotros nos regresamos al libro de Génesis, Edom es el reino de los edomitas, y los edomitas provienen de Esaú. ¿Se acuerdan que había dos hermanos gemelos, que era Israel y Esaú? Bueno, uno de ellos, que fue Esaú, que fue el que vendió su primogenitura por el plato de lentejas, se va y tiene su reino. Su reino es Edom, y de ahí vienen los edomitas y toda su descendencia, más o menos para que nos ubiquemos espacialmente. Aquí básicamente el mensaje de Abdías habla, como les menciono, del juicio que viene sobre Edom. Y a lo mejor muchos se preguntan, ¿y por qué viene juicio sobre ellos? Básicamente, lo vamos a leer ahorita en el libro, ellos presentan arrogancia y se alegran de los infortunios que le pasó al pueblo de Israel, y por negarle la ayuda a Israel para pelear con sus enemigos, y pelean contra ellos. Es decir, cuando cae Israel en manos tanto de los asirios como de los babilonios, los israelitas van y le piden, se puede decir, que a sus parientes más lejanos ayuda. Lo que ocurre es que los edomitas le dicen: ¿sabes qué? No te vamos a ayudar, porque desde tiempos antiguos hemos tenido conflictos entre familias. Pero no solamente eso, sino que los edomitas se alegraron de la desgracia de Israel. Y no solamente eso, sino que también ayudaron a saquear la ciudad. Los israelitas llegan y, como pueden ver aquí la diapositiva, le dicen: ¿sabes qué? Ayúdame, porque tengo muchos enemigos. Y ellos dicen: no. Pero no solamente quedó ahí, sino dijeron: ¿sabes qué? No te ayudo, pero voy a pelear en contra tuya. Por eso es que en el libro de Abdías
se centra principalmente en el juicio que Dios va a mandar a Edom, que era un reino sureño de Israel. ¿Sale? Pues vamos a leer el libro de Abdías. Si gustan, ya tienen sus Biblias ahí, vamos a leerlo todo. Les digo, es el libro más pequeñito de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y dice así, dice: la humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aquí habla todo de Edom. Después dice: si te remontares como águila y entre las estrellas pusieres tu nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, o robares de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo el hombre será cortado del monte de Saúl por el estrado. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevabas extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Era lo que les mencionaba en este versículo el 11. O sea, Israel estaba en problemas, le piden ayuda a Edom y Edom dice: no, o sea, yo no te voy a ayudar. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aquí en este versículo, en el versículo 13, básicamente... creo que me salté el 12, ¿verdad? Perdón. Dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. O sea, básicamente del versículo 12 al versículo 14 nos dice que Edom no solamente no los ayudó, como les mencionaba al principio, sino que saqueó la ciudad, ayudó a los enemigos y aparte mató a los refugiados israelitas. Y por eso Dios condenó a Edom y dijo que iba a ser destruido e iba a ser desterrado de su tierra. Después de esto se puede decir que esta es la primera parte del libro de Abdías. O sea, la primera parte, que es del versículo 1 al versículo 14, habla básicamente de todo el juicio que va a ser sobre Edom y por qué ese juicio viene sobre Edom, que son los versículos del 12 al 14 que acabamos de leer. Y del versículo 15 al versículo 22 da un salto. Ahorita lo vamos a ver por qué da un salto. Y dice: ¿sabes qué? No solamente va a ser juicio sobre Edom, sino en un futuro va a haber juicio sobre todas las naciones. De hecho, ahorita en el video que vamos a ver, ahí dice que Edom significa, en las raíces griegas, tanto humanidad como Edom provienen de la misma raíz, son como sinónimos en esa raíz. Entonces, al decir juicio sobre Edom, está diciendo que también iba a venir juicio sobre las naciones. El juicio de Edom se dio en el pasado,
Y después habla sobre el juicio de las naciones que se va a dar en el futuro, que es a partir del versículo 15. Y lo vamos a leer. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si uno hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedarán de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Separat poseerán la ciudad del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. O sea, aquí básicamente habla del juicio, pero ya a las naciones. Pero si se dan cuenta, y como aquí nos han enseñado, debemos de orar por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque gracias a ellos obtenemos la salvación. Y eso viene en todo el libro de los Romanos. Pero ver cómo Dios, a pesar de que Saúl, junto con toda su descendencia, que eran los edomitas, eran parientes lejanos de Israel, o sea, de Jacob, vean cómo al no ayudarlos, Dios tomó venganza por su pueblo. ¿Sale? Entonces vamos a ver un breve video del libro de Abdías para que nos quede más claro. El libro del profeta Abdías. Este es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Y a primera vista no luce muy prometedor. Es una serie de poemas de juicio divino contra el antiguo pueblo de Edom, que fue una nación vecina a Israel del otro lado del Mar Muerto. Sin embargo, hay muchas otras cosas sucediendo aquí. Primero que nada, aquí está la historia que hay detrás. El pueblo de Edom era único porque tenía ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham, quien con Sara tuvo un hijo, Isaac, y quien a su vez con su esposa Rebeca tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora, el libro de Génesis nos contó la historia de estos dos hermanos, y lo menos que podemos decir es que ellos tuvieron una relación tensa. Luego, ellos recibieron los nombres de Israel y Edom, que eventualmente se convirtieron en los nombres de las familias que descendieron de ellos. Y estas familias reprodujeron la misma relación difícil de sus ancestros. Israel y Edom tuvieron tensiones enormes a lo largo de los siglos, pero todavía compartían ese lazo familiar. Y es ese lazo el que fue traicionado y roto en los trágicos eventos de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Cuando Israel fue invadido y conquistado por Babilonia, el pueblo de Edom aprovechó la situación y saqueó otras ciudades israelitas, capturando y hasta asesinando a refugiados israelitas. En otros libros proféticos, Dios hizo responsables a los vecinos de Israel por esta clase de violencia. Así que aquí, Abdías hace lo mismo con Edom. El breve libro tiene dos mitades. La primera parte es una serie de acusaciones contra los líderes de Edom, específicamente por su orgullo y su autoexaltación. Tiene un sentido literal, ya que vivían en rocas altas en el desierto, pero también metafóricamente, pues ellos realmente se creían superiores a los israelitas. Y es ese orgullo el que llevó a los edomitas a no solo no hacer nada cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén, sino a incluso participar en la destrucción. Así que Dios dice a través de Abdías que Edom será derribado de las alturas y destruido. Como ellos han hecho con Israel, así les será hecho a ustedes. Y justo cuando piensas que vas a escuchar más acerca de cómo Edom enfrentará su destrucción, el tema cambia de repente en el versículo 15. Escuchamos que el día del Señor contra todas las naciones está cerca. ¿Por qué de repente cambiamos de Edom a todas las naciones?
Este versículo es una bisagra que une la primera mitad del libro con la segunda mitad, donde Abdías anuncia el día del Señor, pero no solo para Edom. Él amplía su enfoque para incluir a todas las naciones. Y Abdías dice que todas las naciones orgullosas que actúen como Edom se enfrentarán a la justicia de Dios de la misma manera. Todas ellas caerán de su altivez hacia la ruina. Ahora, la combinación de estas dos secciones, una sobre Edom y la otra sobre todas las naciones, nos muestra por qué Abdías estaba tan interesado en este pequeño vecino sureño de Israel. Abdías ve el orgullo y la caída de Edom como un ejemplo, una imagen de cómo Dios un día confrontará el orgullo de todas las naciones y hará que caigan también. Difícilmente es una coincidencia que en hebreo la palabra Edom o Edom se deletree con exactamente las mismas letras que la palabra humanidad o en hebreo Adán. En Abdías, el ascenso y descenso de Edom es una parábola de cómo la justicia de Dios un día se opondrá al orgullo y la violencia entre todas las naciones en el día del Señor. Pero como en todos los profetas, el juicio de Dios nunca es la última palabra. Recuerda específicamente la conclusión de los dos libros que están justo antes de Abdías, Joel y Amós. Joel había dibujado una imagen de lo que sucedería después del día del Señor contra todas las naciones. Él dijo que Dios haría un nuevo acto de salvación en Jerusalén y que todos los que se humillaran a sí mismos y clamaran a Él serían libertados. Y en la conclusión de Amós, Él dijo que después de que el día del Señor haya juzgado la maldad de Israel, Dios levantaría la casa de David y edificaría un nuevo reino para Israel, que incluiría a Edom y a todas las naciones llamadas por mi nombre. Así que el libro de Abdías ha sido colocado justo después de Joel y Amós para expandir esas mismas promesas acerca de la esperanza del reino de Dios sobre todas las naciones. Así que el libro concluye con un futuro lleno de esperanza. Dios dice que Él restaurará su reino sobre la nueva Jerusalén y que Él la repoblará con un fiel remanente. Y a partir de ahí, el reino de Dios se expandirá para incluir todo el territorio y las naciones alrededor de Israel. Así que este breve libro contribuye al gran panorama de la justicia y fidelidad de Dios que estamos viendo en los profetas. El antiguo orgullo y traición del pueblo de Edom se convierte en un ejemplo de la más amplia condición humana. Todas las maneras en que nos traicionamos y lastimamos unos a otros en el buen mundo de Dios. Pero hay esperanza, dice Abdías. La caída de Edom apunta al día en el que Dios lidiará con el mal en nuestro mundo, trayendo también su sanador reino de paz sobre todas las naciones. Y de eso trata el libro de Abdías. Bueno, hermanos, creo que con este pequeño video nos queda más claro lo del profeta Abdías. Pero si se dan cuenta, en todos los profetas que llevamos estudiando, tanto los profetas mayores como los que vamos estudiando de los profetas menores, siempre hay una esperanza. O sea, Dios sí manda juicio, Dios sí castiga, pero siempre hay una esperanza. Y esa esperanza nosotros ya la estamos viviendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos con la aplicación práctica del libro. Y dice así, permítanme. Dice, Dios será el vendedor, aquí me equivoqué, perdón. Aquí sería, Dios será el vencedor a favor nuestro si permanecemos fieles a Él. O sea, nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo y por ende ya somos hijos de Dios. Pero nosotros debemos permanecer fieles a Él para que Dios pueda ayudarnos a vencer el pecado. 2, contrariamente a Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. O sea, sabemos que todos podemos pasar por necesidades. Aquí en el libro de Abdías básicamente nos habla sobre la necesidad que tuvo Israel al ser invadido por otros pueblos. Nosotros no estamos siendo invadidos por otros pueblos, pero sí hay personas que tienen necesidad. Y como yo luego les digo en otras prédicas, la necesidad más grande que tenemos la humanidad o que tiene la humanidad es que necesita un Salvador. O sea, el ser humano de por sí ha sido creado con un espacio, con un vacío, que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Esa es la mayor necesidad que el ser humano tiene. Dios al enviar a su Hijo, esa necesidad ya fue cubierta. O sea, la necesidad más grande que el ser humano tenía ya fue cubierta
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por nuestro Dios. Por eso aquí no debemos de ser orgullosos como Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad, y más ya sea necesidad espiritual o necesidad material, ¿no? La más importante es la espiritual. El orgullo es pecado, no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos excepto de Jesucristo y de lo que ha hecho por nosotros, ¿no? O sea, como digo, aquí en el libro nos muestra cómo Edom fue orgulloso, y en el video vemos cómo él se sentía superior a los israelitas. Y eso nos suena tan familiar ahorita con las naciones actuales, ¿no? O sea, cómo el mundo ha ido diciendo, ¿sabes qué? Hay, en este caso, naciones más poderosas que otras y se sienten orgullosas, pero no es un orgullo bueno, sino es un orgullo malo, ¿no? Entonces, hermanos, para cerrar y haciendo énfasis en el punto 2, que debemos de estar dispuestos a ayudar a los demás, nos vamos, por favor, a Santiago. Santiago 2, del 15 al 16. Santiago 2, del 15 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Vamos, espera. Santiago 2, del 15 al 16. Ya casi está al final, es uno de los, casi de los últimos libros del Nuevo Testamento. Santiago 2, del 15 al 16. ¿Ya? Vamos a leerlo, y dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hay otras traducciones que dicen, si tu hermano tiene necesidad, y le dices, ay, sí, pues sí, sé que necesitas algo, ¿no? Por necesitas comida, necesitas ropa, en este caso, como lo dice Santiago, le dices, pues sí, está bien, corre, ve. Después alguien te ayudará. Y vean cómo Dios dice que no, y al final dice, ¿de qué aprovecha? O sea, si está en nuestras manos ayudar a los hermanos que tienen necesidad, hagámoslo. Hagámoslo, y conectándolo con lo de Edom, no seamos orgullosos como los edomitas, que los edomitas, pues básicamente Dios les mostró o les quitó su orgullo destruyéndolos. Nosotros ayudemos a los hermanos que tienen necesidad, y más a los de nuestra casa. Hay, por ejemplo, otro versículo, ahorita no lo recuerdo, donde dice que el padre de familia, si no le provee a sus hijos, es un mal padre, ¿no? Les anda diciendo, ay, pues estoy proveyendo, ayudo a los demás, como el famoso dicho mexicano, somos luego candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Y primero debemos ayudar a los de nuestra casa. Si vemos que tienen necesidad espiritual, necesidad física, en medio de nuestras posibilidades, ayudémoslo. ¿Sale, hermanos? Y pues eso sería todo. Les digo, este es un libro muy pequeñito, es el más chiquito del Antiguo Testamento, y es el profeta Abías, pero tiene grandes enseñanzas, ¿no? La principal es el orgullo malo. ¿Sale? Bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar. Les invito a que se pongan de pie. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por tu bendita palabra, porque siempre, papá, tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, Señor, a no jactarnos, a no ser más que los demás, porque simplemente somos unos pecadores, Señor. Y como decía, solamente sintámonos orgullosos de nuestro Señor Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, y si están nuestras posibilidades, ayudar a los hermanos, y no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a nuestros familiares y a otras personas que no te conocen. Hagámoslo, Señor, porque tú nos has dado grandes bendiciones, y la mayor bendición y la mayor necesidad que ha sido cubierta ha sido nuestra salvación. Gracias por todas esas cosas que nos has dado, papá,
Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus familias, a sus hijos, Señor, y gracias por tu palabra, porque siempre nos deja una enseñanza. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.